Entonces hoy pues me atreví a por primera vez poner un título en italiano, pensando en que en definitiva, primero pues estamos en Italia, segundo el grupo, aunque hay muchos latinos, también hay bastante familia italiana y además de eso que suena bastante bonito y hasta rima, ¿no? Y se llama lasciare per abbracciare, es decir, la traducción sería dejar o abandonar para poder abrazar. Hay ciertas cosas que nosotros en nuestras vidas debemos dejar para poder abrazar otras. Así como hay algunos dichos criollos que dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que abandonar y dejar para poder abrazar a las verdaderas. No podemos estar en todas las jugadas. No podemos amar al mundo y amar a Cristo. No podemos amar a las riquezas y amar a Dios. No podemos estar jugando con las tentaciones del mundo y estar con la iglesia. O sea, en definitiva, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Pero como el mensaje de hoy no es tan exhortativo, no está de una exhortación tan busca la santidad, busca de Dios y ora y todo aquello, sino más bien esa última frase de la estrofa de la canción que dice que debemos llevar el amor, el amor de Dios al mundo. No buscar que el mundo venga a, a contaminar o a minar lo que nosotros queremos como iglesia o lo que nosotros queremos como familia. Hay iglesias, y no es con ánimo de crítica, igualmente hay familias que quieren procurar hacer las cosas del mundo para hacer atractiva la iglesia. Por ejemplo, oye, ven, vamos a hacer esto, tenemos buena música y tenemos buena comida y tenemos gente y tenemos aquello y tenemos vamos a pasar tiempo agradable y no vamos a tomar un café. Y entonces la gente va como una invitación más. Al igual que cuando hay alguna conferencia, entonces mira que va a haber un concierto y todo lo demás. Entonces nosotros a veces empezamos a enamorar a las personas con cosas del mundo para que se enamoren de Cristo. Cuando la verdad, nosotros lo que tenemos que hacer es lasciare per abbracciare. Debemos dejar cosas para poder abrazar lo verdadero, lo eterno, lo puro, lo más grande y lo más significativo para nuestras vidas. Entonces, he estado viendo algunas pequeñas historias, noticias. Casualmente, hace unos años yo leí un libro, con exactitud no recuerdo el nombre del libro, de hecho lo estuve buscando, pero lo escribió John Maxwell. Para mí, él es un hombre, bueno, con mucho conocimiento, mucha sabiduría, un hombre bien preparado, con seminarios y todo lo demás, pero él estaba hablando en algunas historias sobre una situación que se estaba presentando al momento de comenzar con contratar personal para una línea aérea, y resulta que esa línea aérea estaba buscando personal de otras líneas aéreas, pero que esas otras líneas, esos otros empleados vinieran de líneas aéreas fracasadas, de líneas aéreas que habían probablemente sufrido algún tipo de catástrofe, llámese administrativo, económico o incluso algún tipo de accidente, porque cuando suceden esos accidentes, ustedes bien saben pues que el, el testimonio, o por decir así, la fama de esas empresas, siendo líneas aéreas, pues se van al piso. Y lo que hacen, algunos venden sus acciones, se eliminan y los empleados, por supuesto, quedan desempleados. Pero había una línea aérea que estaba procurando buscar empleados de esas otras líneas y nadie entendía por qué lo hacía. Y John Maxwell explica y dice, el motivo por el cual están buscando a este tipo de personales porque solamente ellos saben cómo no hacer fracasar a una empresa. Así que si nosotros hoy cargamos un fracaso encima, cargamos un dolor encima, venimos con una quiebra encima, venimos de un año escolar encima, venimos de un negocio, venimos de una iglesia, de un ministerio, que hemos sido golpeados, hemos sido, o bueno, incluso nosotros que venimos de estos países que han sido afectados por tantas cosas. Si nosotros venimos en eso, yo creo que este es el momento en donde, así como esta línea aérea contrata personas
que vienen con un fracaso encima, este es el momento de reinventarnos. Ivonne de Ecuador, pastor. Ah, Una amiga bienvenida, de Roma. bienvenida, Ivonne, bienvenidos todos. Ok, ese es un caso, ¿verdad?, de las líneas aéreas, pero a mí como me gusta el fútbol, yo sé que muchos de ustedes saben, y algo curioso que me ha pasado aquí en Italia es que yo dije, bueno, cuando esté en Italia me voy a conseguir a todos los futbolistas y todos los compañeros van a jugar fútbol, y resulta que no he conseguido uno todavía. Le gusta la moto, le gusta la guitarra, le gusta el gimnasio, y todavía no he conseguido con fútbol, pero yo sigo ciertas noticias y esta noticia me la envió mi hijo. Yo tenía una lectura por ahí en donde hay un jugador italiano que se llama Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso, él es mundialista, viene del equipo italiano y ahora va a ser el entrenador del equipo del Valencia España. Entonces me siento contento porque, bueno, de alguna manera, pues voy a estar ahí disfrutando un poquito de lo italiano en España con ese equipo, que es un equipo de primera, pero no está en una buena posición. Vamos a ver qué tal. Pero miren lo interesante de Gennaro Gattuso. Yo lo puse en mi estado en estos días. Y él dice, ando buscando jugadores de equipos fracasados, pero que crean en el equipo. Ando buscando jugadores de equipos fracasados, pero que crean en el equipo. Y yo sé que nosotros muchas veces podemos ser personas que tú sabes, oye, que es para el Señor y tenemos que buscar la excelencia y tiene que ser gente con pasión y tiene que ser esto y que toquen bien, porque la alabanza tiene que ser esto y tiene que ser, pero saben una cosa, nosotros venimos con vidas rotas, nosotros venimos con una fatiga emocional, nosotros venimos con unas emociones destruidas, venimos con cansancio y venimos huyendo de muchas cosas. Resulta que ya una vez hablado pues de la línea aérea y hablado de Gennaro Gattuso, de el llamado que le hace a los jugadores y de alguna forma cómo estas empresas sí han entendido y le han dado un valor al fracasado, porque el fracasado no necesariamente está destruido. El fracasado simplemente ha descubierto una forma de cómo no funcionan las cosas. Le hicieron una entrevista a Thomas Edison antes de inventar la bombilla eléctrica y resulta que le preguntaron, le dijeron que por qué él no se sentía fracasado y eso que había intentado antes de que la bombilla eléctrica funcionara y no se reventara y no se quemara tan rápido, él había hecho 79 intentos, 79 pruebas y había fracasado. Y le dijeron que qué pasó. Y él dijo, simplemente he descubierto 79 formas de cómo no funciona. Y eso me lo digo a mí mismo, porque en realidad pues estamos en un mundo bastante exigente y estamos descubriendo muchísimas cosas de cómo no funciona. Ahora bien, eso es parte de unas historias reales, pero lo que voy a hablar ahora no solamente es real, sino es bíblico, está en el canon bíblico y está en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Yo sé que muchos de ustedes probablemente lo hayan leído, hayan escuchado, pero había una cueva que se llamaba la cueva de Adulán. Primera de Samuel, capítulo 22. La cueva de Adulán. De hecho, esa cueva de Adulán ha sido tan icónica, ha sido tan profunda, ha sido tan llamativa, que hay universidades, hay seminarios que se llaman Adulán. ¿Qué pasó en esa cueva? Aquí vamos a leer brevemente, no voy a leer muchos versos, pero sí les invito que en el transcurso de la semana o en la tarde, si quieren reunirse como familia, luego de este mensaje, yo le pedí a los Catolini que pudiéramos pasar un tiempo para discutir algunas de las cosas que están sucediendo en este panorama, en este acontecimiento bien interesante. Resulta que ustedes bien saben que David estaba ahí con una situación en donde Saúl
Bueno, se convirtió en el archienemigo del pobre David, después que David libera al pueblo prácticamente de matar a Goliat. Y bueno, ahí estaba Saúl siempre buscando lastimarlo, atacarlo, le tiraba lanza. Y David lo que hacía era tocaba el arpa. Mientras Saúl le estaba lanzando lanza, él tocaba, afinaba el arpa. Lanza y arpa. Lanza y música. Obviamente, hay un momento que uno también se agota. Y uno dice, no puede ser posible que yo te estoy tocando música, te estoy procurando contentar, quiero hacer lo mejor para ti y tú lo que haces es puro me tiras lanza. Hay un momento de huir, hay un momento que tú dices, ya está bueno, porque no soporto, porque tampoco debemos ser masoquistas. Una cosa es soportar y la otra es no valorar el tiempo que nosotros le estamos dedicando a las personas, a la obra y a Dios. Hay un momento de poner un coto, hay un momento de poner freno y poner freno de mano y freno de pie. Pero como esa no es la enseñanza medular de hoy, pero sí es importante que nosotros podamos ver hasta qué momento nosotros tenemos que seguir soportando y no más bien esquivar las lanzas. Entonces, David, pues algo desesperado, huyendo por su vida, decide ir a la cueva. Y esa cueva de Adulán dice así en el capítulo 22, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. En otras versiones dice que estaban endeudados y amargados de espíritu. Hay otras versiones. Pero independientemente de cuál era la condición que esta gente tuviera, básicamente el problema es que estaban escapando de una situación real emocional, de un agotamiento emocional, de una fatiga espiritual, de un estrés postraumático. Ese estrés postraumático es gravísimo porque muchas veces las personas después de un terremoto, por ejemplo, si no mueren en el terremoto, pueden morir después del terremoto, porque empiezan a imaginarse lo que sucedió, cómo sonó, qué pasó, qué pudo haber pasado, y eso genera un estrés que puede durar por tiempo y hay lesiones emocionales que pueden perdurar. Yo sufrí un atentado bueno, de una manera fortuita. En una ocasión, estando precisamente en Honduras, estaba con una pareja que se iba a casar y resulta que a 22 minutos de haber llegado al aeropuerto de San Pedro, nos interceptó alguien en un carro, nos trancó y se bajó alguien y empezó a disparar y disparó nueve veces. Mató al chico, al novio de Patricia Alejandra, que se iba a casar con él, y ella quedó herida. Bueno, después de eso pasaron, luego, eso fue en el 2010. Todavía en el 2020, cada vez que un carro se me paraba al lado y bajaba los vidrios, yo me tapaba la cara. Yo sentía que algo iba a pasar. Ese estrés postraumático, aunque uno quiera huir de eso, siempre te deja una lesión. Y ahí estaba, digo, el pobre David, porque en realidad él estaba sufriendo y se escapó a la cueva de Adulán. Pero lo bonito de esto es que cuando tú escapas, motivado precisamente de una amenaza real, de una amenaza contundente, que verdad no es un temor, simplemente tener temor al hombre, sino que él estaba peligrando su vida y él huye a la cueva de Adulán, pero sucede el milagro. Y el milagro que sucede dice que al poco tiempo, ¿cuánto tiempo? Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Aunque los hermanos de él, ustedes recuerdan que los hermanos de él hasta se burlaron, pero de repente algo sucedió y dijeron, oye, ya va, este valiente
Si se está escondiendo por algo, es mejor nos vamos con él. Y cuando tú eres un valiente y has sido golpeado y te tienes que esconder por alguna causa, en alguna medida, el resto de las personas obtienen lo que llaman el cuido por coacción. Es decir, tu vida propia hace una coacción en los demás, en donde dice, si él se está poniendo allí, de alguna forma yo me voy a poner debajo de su cobertura. Y seguían ahí en la cueva de Adulán y sigue, y dice que estaban demás parientes se unieron a él. Luego comenzaron a llegar otros hombres, o sea, siguió el proceso, perdón, dice, comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Lo bonito de esto, imagínense que apenas hemos leído 2 versículos y con esos 2 versículos podemos tener todo el contexto de toda la historia de lo que pudo suceder ahí. Lo bueno es que de esos 400 hombres salieron los valientes de David. Si ustedes siguen leyendo y después del capítulo 23, habían unos valientes que estaban tan dispuestos a morir por David, que David en una ocasión le dice, en plena guerra, en pleno fragor de la guerra, le dice, David, ¿quién me diera de beber un poco de agua del que está por allá en el pozo de no sé dónde? Y salieron 3 hombres, y salieron y buscaron y le trajeron el agua. Y cuando le trajen el agua, David se estremeció y dijo, la botó. Dijo, no puedo beber de esa agua, porque en realidad ustedes fueron tan temerarios, ustedes fueron tan valientes, ese amor que ustedes demostraron en hacer eso, en realidad eso valía hasta su propia vida. Yo no soy digno de tomar un poquito de agua de tanto cariño que ustedes demostraron para dármelo a mí. Y prefirió votarlo, aunque parece algo, un gesto despreciativo, pero en realidad no era desprecio, era justamente una honra tan grande como diciéndole, hiciste mucho por mí, no me lo merezco. Pero ese fue el punto tan bello que el mismo David, estando en la cueva de Adulán, se conectó tanto, hubo tanto amor, su corazón era un corazón tan bello, tan puro, que a los endeudados, a los que habían quedado reprobados en sus tareas, reprobados en la familia, los que habían fracasado en algún negocio, los que estaban endeudados y no habían podido pagar las deudas por alguna causa, David los abrazó, David les dio gracia, David los amó, los protegió, los sustentó, los animó, los acompañó y ahí continuaron. Así que yo pienso que si ustedes gustan, ¿verdad? Pueden seguir leyendo, pero eh, con esos solos versos podemos sacar que cuando tú estás huyendo de ti mismo y estás en la cueva de Adulán, muchas veces nosotros, pero no huyas, cobarde, ¿cómo es posible que en el Espíritu de Dios no pueda haber ese temor? Oye, hay personas que tienen temores. Y en vez de convertirnos no solamente en el que huye, sino también debemos convertirnos en ese David que fue a abrazar a el que huyó, que fue a acompañar a ese que tiene miedo, que fue a alentar a aquel que tiene una deuda y decir, tranquilo, algún negocito hacemos. Y si ganamos la batalla, después te ayudamos a pagar la deuda. Yo no sé qué le dijo David, pero lo que sí sé es que habían 400 hombres que después estaban dispuestos a morir por él. Y dice que de ahí salieron los valientes de David. A mí eso me conmueve, me parte el alma pensar que solo el estímulo de un hombre, el abrazo de un hombre, te puede hacer sentir de fracasado a la estratosfera, de abajo del subsuelo a pasar el umbral hacia el cielo, a estar cerca de la bondad de Dios y muy cerca de lo que es su gracia y su gloria. Entonces, el que huye de sí mismo, simplemente acompáñalo. El que esté huyendo de los acreedores,
Dile, ¿sabes una cosa? Yo he tenido deuda, se lo quiero decir, yo he tenido deuda. Y tuve deudas de una manera fortuita, hice algunas operaciones que por algún motivo, pues, algo me salió que no calculé bien. Y yo recuerdo que una de las personas que yo le debía era una señora que era viuda y yo le escribí una carta y yo le dije, mire, yo le voy a pagar. En este momento no tengo la capacidad de pagarle, pero así sea de 14 bolívares, de 14 dólares mensuales, le voy a pagar. Y le di una tarjeta de Navidad y ella estuvo tan contenta porque simplemente fui a dar la cara. Cuando nosotros huimos de los acreedores porque tenemos deuda, yo creo que alguno de nosotros debe acompañar y decirle, ¿sabes qué? Da la cara, escribe una carta, haz una llamada, o sea, huir no es la alternativa, pero cuando huyes y estás en la cueva de Adulán, necesitamos ser un David para decirle, yo te acompaño. No voy a ser tu fiador, no es bíblico, pero te voy a decir una cosa, voy a acompañar para que des la cara y tengas energía y después nos tomamos un café. Eso es necesario, eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que acabamos de cantar aquí, que dice, y llevar tu amor al mundo, no es llevar al mundo, Dios te ama, Cristo es bueno, eso es bueno decirlo, pero tienes que acompañarlo con algún hecho. Y no solamente ser criticón contra las personas que de alguna manera están en la cueva de Adulán. Hay otros que huyen de su realidad y el que está huyendo de su realidad es simplemente porque no soporta la realidad que está viviendo en este momento. El que esté huyendo de su realidad, hay que decirle, ok, toma la cueva de Adulán como si fuera un hotel 5 estrellas en donde vas a agarrar un poco de oxígeno y ahí te vas a conseguir al rey David, que tenía el corazón conforme al de Dios, para que te dé un poco de estímulo y un poco de cariño y un poco de afecto. Creo que nos tenemos que convertir en ese David. El que esté huyendo de su propia realidad, tenemos que acompañarlo. Hay otros que están hundiéndose en su propio castigo y se van a la cueva pensando que lo que merecen es estar encuevados, porque eso no era una cueva como las cuevas, las grutas de aquí de Italia, que hoy en día tienen iluminación y van los turistas y qué bonito. No, en esa cueva, la gente que iba a la cueva iban a hacer sus necesidades allí. Así que no era una cueva muy buena ni muy fresca. Seguramente o hacía mucho frío o hacía mucho calor y olía muy mal, lo más probable. Sin embargo, si tú estás hundiéndote a ti mismo, si te estás hundiendo por tu propia culpa, yo creo que es un momento también necesario de buscar compañía para que alguien te aliente y te estimule. Si estás huyendo de las personas que te critican, también es un momento de entender de que tenemos que convertirnos nosotros en ese David. Porque el punto es que nosotros andamos buscando a alguien que nos consuele, pero yo creo que tenemos que buscar la forma de consolar a otros, porque en la Biblia dice que nosotros hemos sido consolados para que podamos consolar a otros. El punto es que nosotros tenemos que convertirnos en consolar a otras personas, porque cuando tú consuelas, te consuelas a ti mismo. Es algo bíblico porque la palabra de Dios, como es viva y es eficaz, y la multiforme gracia de Dios es como una estrella con muchas puntas. Cuando tú hablas de la palabra, aunque tú estés desanimado, lo mismo que tú dices te favorece a ti. Entonces, en el momento que estés en el lodo cenagoso de la desesperación, te atreves a buscar la palabra y buscar a alguien para animar, tú terminas siendo animado. En una ocasión, alguien estaba muy desanimado y me dice, ¿qué hago? Estoy así, así, así. ¿En serio te sientes así? Bueno, te voy a decir algo.
anda a buscar a alguien que esté desanimado y anda a animarlo, porque yo no te puedo decir nada más, solamente tienes que ser tú, con tu palabra, con tu fe, con tu conexión con Dios, que te conecte. Por eso hay momentos que cuando yo estoy desalentado o triste, yo no ando buscando, por favor, dame un abracito por el amor de Dios. Miren, yo hay momentos que digo, yo quiero pasar este trago solo porque yo sé que tengo un Dios que se va a encargar de mí. Y cuando yo salgo, después de eso, salgo disparado como un torpedo, como que si me monto en un trampolín. Porque en realidad no soy yo, es Dios. Pero yo necesito buscar del Señor. Y no con esto estoy diciendo que en un momento determinado no necesite una palabra de estímulo, pero la mayoría de las veces las palabras de estímulo, en algunos casos, van acompañadas de un poquito de algo amargo. Como que, pero ¿qué te pasa? Tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tener fe, ¿cómo es posible que tú estés pasando por esto? Y eso de la depresión, eso no es ser de cristiano. Y si estás en deuda, entonces ¿para qué te metiste en esa deuda? O si hiciste esto, fue tu decisión. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú vayas a hablar con alguien, que no termines más bien siendo regañado, porque no necesitamos que alguien nos diga que nos equivocamos. Hay momentos que no lo necesitamos. En una ocasión, había una mujer, una pareja que iba en un carro y van rodando, rodando, y de repente el hombre tenía que desviarse a la derecha en un momento y no se desvió y se dio cuenta que siguió kilómetros y kilómetros. No había retorno como en los próximos 80 o 100 kilómetros, no había retorno. Y cuando logró entender que se había equivocado, cuando eso no se usaban los GPS, él dio la vuelta y se regresó. Y le ve la cara al esposo y la esposa no dice nada. Y entonces él le pregunta a la esposa, ¿por qué no me dijiste nada de que me había equivocado? Dice, porque ya tú te habías dado cuenta, no te iba a hacer sentir doblemente mal. Ya con que tú lo sepas es suficiente. No tenía que volver a decírtelo. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender en ese asunto. Cuando tu hijo pequeño, tu nieto, mete la mano en la estufa, en la cocina y se quema, no lo discipline, porque ya la disciplina la obtuvo. Entonces le vas a dar doble porción. El pecado confesado, pecado perdonado. Ya es suficiente con que haya sufrido el dolor y haya reconocido que ahí hay dolor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque tenemos que estar llenos de gracia. La gracia es el primer valor que nosotros tenemos en nuestra iglesia y no es que es algo que nosotros adoptamos porque es chévere decirlo que Gran Comisión adoptó el valor de la gracia porque nos conviene. No, es que es bíblico. Y lo primero que el Señor nos ha dicho es que Él es toda gracia, toda misericordia. ¿Y saben qué? Es verdad que Él es justo, absolutamente justo, pero Él no anda todo el tiempo diciendo, mira, soy justo, te voy a dar con la justicia. Él normalmente te doy con la gracia y te doy con la misericordia si te equivocas. De hecho, dice que Él sujetó la desobediencia de nosotros, está en Romanos 11, creo, con la intención de mostrar su misericordia. Nosotros somos desobedientes y el Señor dice, bueno, como ustedes son desobedientes, qué bueno que de alguna manera con esa desobediencia, por lo menos dentro de lo malo, van a saber algo bueno mío, que yo soy misericordioso. Entonces, debemos continuar en ese sentido. A ver, ok, podemos también estar en la cueva de Adulán por falta de motivación. Nada nos motiva, nada nos provoca. Llega un momento que sea la fatiga emocional, el estrés postraumático o la deuda, que llega un momento que tú dices, es que no me provoca nada. Y lo que quieres es simplemente que el día no amanezca, o tú no despertarte, o no ver el sol.
o no escuchar ruido para no saber que tienes que salir a la calle otra vez a la misma lucha con este mundo lleno, esta selva de concreto tan dura que nos afecta tanto. A luchar con los proveedores, a luchar con el cliente, a luchar con el jefe, a luchar con el otro, a luchar con las tareas, a luchar con la permisología, a luchar con las notas, a luchar, 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 cuando en realidad Dios quiere luchar por nosotros. Y nosotros tenemos que reposar en Él. Y por eso, antes de ir a la cueva de la desesperación de Adulán, busquémoslo a Él para no caer y no tener que ir a esa cueva fría y maloliente. Pero probablemente ahí podemos conseguir también el amor de Dios a través del corazón de un David que tenía el corazón conforme al de Dios. Y yo pienso que amarré un poco todo esto. Y si tienes culpa, si has pasado por una catástrofe o eres quien provocó la catástrofe, eh, si hay algo no afortunado o un desastre producido por ti, creo que es el momento que nosotros vayamos delante del trono de la gracia y entendamos que ahí vamos a conseguir eh, consuelo, vamos a conseguir amor, vamos a conseguir lo que necesitamos. Pero más allá de lo que tenemos que buscar, porque nos podemos volver egoístas, creo que nos tenemos que convertir en esos dadores de esperanza, dadores de amor y dadores de estímulo. Quisiera hacer una oración y si gustan, después podemos cerrar la grabación y podemos comentar alguna otra cosa adicional. Señor, gracias, Padre, porque en realidad tú eres un Dios bueno, que por momentos podemos dudar porque el golpe es duro, o porque el sentimiento parece real, o porque la realidad parece que no va a cambiar. Pero yo solamente te quiero suplicar, Señor, que tú toques nuestras vidas y que nosotros podamos ser esos elementos eh, motivacionales, pero no solamente psicológicos o emocionales, sino verdaderamente que estén sustentados en lo que es tu palabra, que es espíritu y es verdad. Te lo quiero pedir, Señor, te lo suplico. Te necesitamos grandemente. Yo particularmente estoy delante de ti aquí pidiéndote. eh, Quiero hacerlo con toda humildad. Quiero hacerlo con toda la profundidad de mi corazón, porque te necesito ahora más que nunca. Te lo pido, Dios. Yo quiero